7 relatos macabros de la Virgen de Coyoacán que nunca te contaron y aún perturban. Las leyendas susurran entre las sombras de Coyoacán, un barrio donde la vida danza entre fantasmas y relatos escalofriantes. ¿Quién podría imaginar que la Virgen de Coyoacán, en su encantadora iglesia, guarda secretos tan oscuros? Se dice que en las noches más oscuras, cuando la brisa sopla como un lamento, la imagen de la Virgen cobra vida, sus ojos parecen seguirte, como si supiera lo que has hecho. ¿Te atreverías a mirarla fijamente? Es ahí, entre susurros cómplices, que empieza la historia. Imagina esto, un hombre que, tras una noche de fiesta descontrolada, camina por la plaza. De repente, siente un escalofrío recorriendo su espalda, una sombra lo acecha. En su mente, se repite la advertencia de su abuela sobre la Virgen: nunca le des la espalda. Es como si los espíritus despertaran en cada esquina. En un rincón, un grupo de ancianas comparte historias de encuentros con lo sobrenatural. Sus voces temblorosas describen a la Virgen paseando por las calles, con ropas blancas que brillan en la oscuridad. Pero atención, que algo inusual está a punto de suceder. En una madrugada neblinosa, una joven siente inexplicablemente que la Virgen la llama. Se acerca a la iglesia, pero el suelo parece vibrar bajo sus pies. De pronto, un grito horrendo retumba en el aire. Un eco de dolor, un lamento que estremece hasta al más valiente. La gente murmura que es el espíritu de una mujer que nunca encontró paz. Con cada historia, el misterio se vuelve más profundo y apasionante. ¿Qué secretos oscuros esconde la Virgen? ¿Qué conexión tiene con aquellos que atraviesan la plaza en busca de respuestas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, golpea ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La historia se vuelve más oscura cuando un niño desaparece, solo para ser encontrado días después, parado frente a la iglesia, hablando en lenguas desconocidas. Nadie pudo explicarlo, solo la Virgen los miraba desde el altar, con una sabiduría antigua que parecía traspasar el tiempo. Las luces parpadean, y un silencio sepulcral envuelve a todos. Los que están allí sienten un nudo en la garganta. ¿Quién es realmente la Virgen de Coyoacán? ¿Protege o castiga? Una pregunta que resonará en sus corazones mucho después de que la noche caiga. ¿Qué otros secretos oscuros aguardan en las sombras, esperando a ser revelados? La noche se asemejaba a un manto de terror y misterio, mientras la plaza de Coyoacán permanecía envuelta en una densa niebla que parecía susurrar secretos prohibidos. Las luces de la iglesia titilaban débilmente, creando sombras que danzaban como almas perdidas. Aquel frío calaba los huesos, pero había algo más en el aire, un presentimiento de que algo iba a suceder. Una joven llamada Clara, conocida por su curiosidad e inquietantes sueños, decidió desafiar a su miedo. Se acercó a la iglesia, el eco de las historias de antaño resonando en su mente. Aquella mañana, había escuchado a las ancianas hablar de un antiguo ritual que, se decía, podía revelar la verdad sobre la Virgen. Con un corazón acelerado y una linterna en mano, traspasó el umbral de la iglesia, dispuesta a descubrir lo que había más allá de la imagen inerte de la Virgen. Al entrar, unos escalofríos recorrían su espina dorsal. El aroma a cera templada y oraciones olvidadas llenó sus sentidos, mientras su mirada se centraba en la figura de la Virgen. La luz de la linterna parecía perderse en su blancura, como si el tiempo se detuviera ante su presencia. A pesar de su inquietud, Clara se sintió atraída, como si la Virgen la invitara a descubrir los secretos atesorados en su interior. ¿Qué has hecho para merecer este castigo?, murmuró ella, con los labios temblando ante la imagen. Fue entonces, en ese instante, que escuchó el susurro. Regresa antes de que anochezca. La advertencia se coló en su mente como un eco, mientras la figura de la Virgen pareció cobrar vida, sus ojos persiguiéndola. Las luces comenzaron a parpadear con cada latido de su corazón.
Estaba segura de que ese no era solo un juego de su imaginación. Desde la penumbra, un roce suave, como una caricia helada, la hizo girar. No había nadie más en la iglesia, pero estaba segura de que no estaba sola. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara decidió continuar hacia el altar. Justo cuando llegó allí, un grito desgarrador resonó en la iglesia. El sonido parecía venir de todas partes, envolviendo todo en un manto de terror. Ella se cubrió los oídos, pero el grito solo se volvía más fuerte y desesperado. Y ahí lo vio, el niño desaparecido. Él estaba de pie frente a la Virgen, su mirada perdida, pero su rostro tenía algo extraño. Era como si hablase en lenguas. Las palabras que salían de su boca eran un torrente de incoherencias, pero en medio del caos, Clara entendió una frase, una advertencia que heló su sangre. Ellos están vigilando. El aire se volvió pesado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los espíritus que vagaban en la oscuridad? ¿La Virgen misma? Clara sintió que la realidad se desvanecía, y la figura del niño empezó a desdibujarse. De pronto, todo estaba en silencio. La luz se apagó de un golpe, y solo quedó la tenue luz de la luna filtrándose a través de las vitrales. En ese momento, Clara decidió que no podría marcharse sin respuestas. Pero cuando se dio la vuelta, la puerta de la iglesia se cerró con un estruendo, como si el mismo lugar no le permitiera salir. Las paredes parecían acercarse lentamente, y la verdad, tan ansiada, estaba cada vez más distante. ¿Qué me estás ocultando?, gritó, y su voz rebotó en la oscuridad. Los ecos de la verdad parecían burlarse de ella, mientras una sombra alargada se acercaba desde la entrada, una sombra que parecía conocida, y así, el misterio se volvía aún más inquietante. ¿Quién o qué era aquella presencia? ¿Y qué destino le aguardaba a Clara en esa noche interminable? Una pregunta quedó flotando en el aire antes de que todo se tornara negro. ¿Era la Virgen de Coyoacán su salvadora o su perdición? Clara parpadeó, intentando enfocar su visión en la sombra que se acercaba. Era una figura alta, casi espectral, con un semblante pálido que resonaba en la penumbra de la iglesia. Era un rostro conocido, aunque ahora distorsionado por el terror, el padre Mateo, el anciano sacerdote que solía narrar historias sobre la Virgen a los niños del pueblo. Pero su mirada, antes serena, estaba cargada de una angustia que Clara jamás había visto. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó el padre con una voz rasposa, casi un susurro. No deberías haber venido. ¿Por qué?, exigió Clara, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. El niño está aquí. Y hay algo que no entiendo. Dímelo. Una ráfaga de viento helado recorrió la iglesia, haciendo que los candelabros temblaran. La figura del niño desaparecido parpadeó, insegura, como si el mundo estuviera a punto de desvanecerse otra vez. Ellos están vigilando, repitió, con un eco que resonó en las paredes. El padre Mateo se acercó, su rostro iluminado por la débil luz de la linterna. Ese lugar, ese ritual no es lo que piensas. Fue creado para invocar la verdad, pero también puede atraer sombras. Los que tú llamas ellos son los guardianes de secretos que nunca debieron ser revelados. Clara sintió un calofrío recorrerle la espalda. ¿Qué secretos? ¿Qué saben de la Virgen? El sacerdote inclinó la cabeza, sus ojos apagados llenos de pesar. Todo lo que está oculto tiene un precio. Si continúas, podrías perder más que tu vida, Clara. Puedes despertar algo que el mundo ha olvidado, algo que no puedes controlar. Pero Clara ya había tomado su decisión. No me iré sin respuestas. Debo saber, debo conocer la verdad. Los murmullos de la iglesia comenzaron a elevarse, creando un crescendo que la ahogaba. La figura del niño dio un paso hacia ella, su pequeña mano extendida como si quisiera alcanzarla. ¡Ayuda!, gritó, su voz resonando como un eco fantasmagórico. Ellos vienen. Un estruendo de puertas y un grito descomunal envolvieron a Clara. Las paredes del templo parecían vibrar, revelando imágenes antiguas de la Virgen y figuras sombrías que danzaban alrededor de su altar. Entonces, desde la oscuridad, emergieron sombras alargadas, figuras indistintas que como serpientes se movían, inyectando una agonía que le encajaba una espina en el corazón. «¡Corre!», gritó el padre Mateo, pero Clara no se movía. Estaba atrapada en aquel horror, y ya no había más tiempo.
Sin pensarlo, se lanzó hacia el altar, donde la luz centelleaba intensamente en la figura de la Virgen, como si aquella era la única salvación posible. Las sombras se lanzaron tras ella, susurros y risas burlonas llenando el aire. Te hemos estado esperando. Clara sintió el terror apoderarse de ella, una verdad olvidada comenzando a revelarse. La Virgen, imponente y magnética, parecía ofrecerle una elección. ¿Sería la salvación o la condenación? Con un último aliento, las palabras cruzaron sus labios. ¿Qué debo hacer? En ese instante, el altar comenzó a brillar, y Clara vio visiones oscuras que fragmentaban su realidad. Las sombras, ansiosas, la rodeaban, y ella sintió que más que una decisión, se enfrentaba a un destino. ¿Qué había desatado su curiosidad? Y entonces, una risa resonó en la oscuridad mientras el silencio se rompía nuevamente. Clara sentía que el hilo de su destino estaba a punto de cortarse. ¿Qué pasaría si fallaba? Y si la verdad era más aterradora de lo que nunca pudo imaginar, el momento se volvió suspendido, y el terror que le rodeaba se tornó palpable. Algo iba a cambiar y en el aire, una pregunta quedó resonando con fuerza: ¿sería Clara capaz de enfrentar la verdad, o caería presa de una oscuridad que había aguardado demasiado tiempo por su llegada? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos que parecían retumbar en la catedral como un eco de antiguos lamentos. Clara se sintió atrapada, como si la luz del altar chisporroteara solo para burlarse de su impotencia. La figura de la Virgen, alta y resplandeciente, parecía ahora más un enigma que una salvación. ¿Qué debo hacer?, volvió a preguntar, desesperada, la voz casi ahogada por la presión de las sombras que la rodeaban. Ante su súplica, la Virgen brilló intensamente, como si respondiera a su angustia. De repente, el aire se cargó de una sensación extraña, como si un velo se levantara. Clara se encontró, no solo frente a la imagen sagrada, sino empujada a un oscuro laberinto donde las historias de antaño cobraban vida. Las luces titilantes del altar se desvanecieron, y ante sus ojos aparecieron figuras distorsionadas, ecos de aquellos que habían estado antes de ella, atrapados en un ciclo de sufrimiento. Eran niños, mujeres y hombres, todos afectados por el poder de un ritual que había comenzado mucho antes de que Clara naciera. El padre Mateo, cuya figura se mezclaba con la penumbra, instó a Clara a no ceder al miedo. No les des poder, Clara. Son ellos quienes intentan capturarte, susurró. Recuerda la fe que te trajo aquí. La Virgen no es solo luz, es la esperanza en medio de esta oscuridad, pero el aire pesado y helado parecía devorar sus palabras. Las sombras comenzaron a reír, un sonido horrible que provocaba resquemores en el alma. Una de las figuras oscuras dio un paso adelante. Tenía el rostro de un anciano que había conocido Clara en su infancia, un amigo de su familia que había desaparecido hace años. Clara, ven, es hora de saber la verdad, dijo con voz quebrada. Tu curiosidad tiene un precio, pero el conocimiento te liberará del dolor, o te lo arrebatará. Clara cerró los ojos un momento, luchando contra el pánico que la invadía. Si esta entidad era realmente lo que decía ser, ¿podría confiar en él? Siguió sin tener respuesta. Pero la mirada de la Virgen le recordó que la fe, a pesar de todo, aún brillaba dentro de ella. ¿Cómo puedo detener esto?, preguntó, más firme ahora, enfrentando lo desconocido. Debes elegir, respondió la sombra. Abre el umbral hacia el pasado y enfrenta lo que está escondido. Si te atreves, tal vez puedas salvar a otros y liberarte a ti misma. El altar comenzó a resplandecer nuevamente, esta vez inundando la iglesia con luz brillante y pura. Clara sintió que algo la llamaba, un hilo de conexión que la llevaba hacia el corazón del misterio. ¿Podría ser la respuesta que buscaba o se desataría un horror aún mayor? Clara. El padre Mateo gritó, tratando de alcanzarla, pero una barrera invisible lo mantenía alejado. No lo hagas. El precio es demasiado alto. Clara sintió la presión en su pecho, pero la promesa de responder a sus preguntas más profundas y de devolver al niño a la luz la empujó. Sin poder resistir más, se dio la vuelta y dio un paso hacia el altar brillando, donde la figura de la Virgen ahora parecía abrir un portal tenue. Espera, gritó Mateo, su voz perdida en la maraña de oscuridad y luz.
Entonces, el eterno dilema se intensificó, debía atravesar y enfrentar las verdades olvidadas o ceder a la advertencia del sacerdote y permanecer en la seguridad del desconocido horror. Las luces palpitantes comenzaron a envolverla, y la iglesia vibró con un eco poderoso. Todo tomaba un rumbo irreversible. Clara sintió que el velo entre su mundo y el misterio se desgarraba, pero antes de cruzar, una última pregunta llenó su mente: ¿qué secretos revelaría ese portal? El tiempo se detuvo, y con un último susurro, las sombras rieron nuevamente. Su risa era fría y desafiante, como una advertencia amarga. ¿Sería Clara la elegida de la Virgen, o sería su caída final? Y así, con el corazón latiendo con fuerza, Clara dio el paso hacia lo desconocido, dispuesta a enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo, o ser su condena. Un brillo cegador la envolvió mientras Clara cruzaba el umbral. En un instante, las sombras se disolvieron y fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. El aire, que antes había estado opresivamente frío, ahora se sentía ligero, casi como una suave brisa de verano. Abrió los ojos y se encontró en una habitación vieja, con paredes de piedra expuestas y un ambiente que respiraba historia. Las luces del lugar eran tenues, iluminando escenas pintadas en frescos desgastados que decoraban el techo. A su alrededor, murmullos de voces lejanas parecían hacerse eco, contando historias de valor y desesperación. A cada paso que daba, una puerta se abría en la distancia, revelando fragmentos de un pasado que Clara apenas comprendía. Mientras sus pies la guiaban, pudo distinguir siluetas que danzaban en susurros, entidades que parecían entrelazarse con los recuerdos de quienes habían sido. Sáname, llámame, revélame, parecían suplicar. Clara sintió un tirón en su corazón, y hubo momentos en que su propia memoria se entrelazó con esas visiones: risas infantiles, la sombra de su madre, el calor de un abrazo perdido, todo perdido en el tiempo. De repente, una figura vestida de blanco apareció frente a ella. Era un joven de mirada profunda y ojos cargados de tristeza. «Soy Sebastián», dijo, su voz suave como el canto de un río. «He estado esperando. Ellos no saben cómo liberarse, Clara. Ellos son prisioneros de sus propios miedos». ¿Prisioneros? ¿De qué hablas?, Clara preguntó, sintiendo que un laberinto de preguntas volvía a crecer en su mente. El ritual que aquí se llevó a cabo hace mucho tiempo no solo atrapó sus almas, sino que también dejó su marca en ti. Tu familia está conectada a esto. La sangre tiene memoria. Y tú eres la clave. Su conexión emocional instantánea hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. No podía contener la confusión, el asombro. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres de mí? Sebastián extendió su mano, y Clara percibió que su piel era fría como el mármol, pero su toque la llenó de electricidad. Solo tú puedes traspasar la barrera que los mantiene aquí. Necesitamos que enfrentes el miedo que ellos no pueden. De lo contrario, seguirán aquí, y la maldición se expandirá, alcanzando a otros. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de Sebastián resonaban con ecos de advertencias pasadas. Pero, ¿y si yo no puedo? ¿Qué pasará si fallo? Entonces, sus almas quedarán atrapadas para siempre, y tu propia vida estará marcada por su agonía, respondió Sebastián con una seriedad que hacía que sus palabras se sintieran como un grito en medio de un silencio sepulcral. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Clara contempló a su alrededor, viendo cómo las sombras de aquellos otros se movían inquietas, como si estuvieran presionando, ansiosos por recibir un cierre. La culpa y la compasión se entrelazaron en su pecho. No puedo dejar que sufran, ni que mi familia esté atada a esto, murmuró, sintiendo la determinación crecer dentro de ella, a pesar del miedo que la invadía. Sebastián asintió, su expresión un reflejo de esperanza. Entonces, ve. Encuentra el corazón de la verdad. La Virgen te guiará, pero la elección final es tuya. La fe es fuerte, pero el sacrificio es aún más poderoso. Con un impulso renovado, Clara giró sobre sus talones. Las puertas que había visto antes parecían llamarla con desesperación, y un rayo de luz iluminó un camino hacia el fondo del laberinto. Al avanzar, oyó gritos distantes, ecos de súplicas, como un torrente que exigía respuestas. ¿Podría realmente quebrantar las cadenas del pasado?
La decisión la llevó a dar pasos firmes hacia el corazón del misterio escondido, donde enfrentar el verdadero horror la esperaba. Y mientras se acercaba, Clara entendió que la verdad no siempre es un alivio. Cuando vio una sombra familiar al final del camino, una figura de alguien que había amado y perdido, su aliento se detuvo. Era el último vínculo que podría desatar el caos o la redención. ¿Sería esa la verdad? ¿Qué aliviaría el sufrimiento? ¿O, por el contrario, se desataría una calamidad que cambiaría su destino para siempre? Clara exhaló, dejando que su respiración se calmara mientras el silencio pesaba a su alrededor. La figura que emergía de la penumbra era inconfundible, era Ana, su abuela. Todo, en su ser, vibraba con la intensidad de los recuerdos, su cabello plateado emitía un brillo suave que evocaba noches de cuentos y risas. Pero había algo diferente en su mirada, un tormento profundo que Clara nunca había visto. Ana murmuró, mientras la imagen se iba despejando, mientras la figura del pasado se acercaba lentamente. La abuela sonrió, pero su expresión era una mezcla de amor y una inquietante melancolía. Clara, querida, he estado atrapada, buscando un camino hacia la paz. Pero necesito que entiendas, mi sufrimiento está ligado a lo que ocurrió aquí. El corazón de Clara se aceleró, y una ola de angustia le llenó el pecho. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué estás aquí? Ana extendió una mano, pero en lugar del calor familiar que siempre la reconfortó, su piel emanaba un frío helado, como si el aire alrededor de ellas hubiera absorbido todo rastro de vida. Hubo un sacrificio, un ritual que se llevó a cabo para proteger a nuestra familia, pero algo salió mal. Se hizo un pacto con fuerzas que no deberíamos haber invocado. ¿Un pacto? ¿Con quién? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras a su alrededor se movieron inquietas, sus susurros se convirtieron en un coro incesante. Con seres que habitan en el otro lado, seres que devoran la esperanza y inundan los corazones de miedo. Todo tiene que ver con la Virgen de Coyoacán. Ella fue nuestra guía, pero también nuestra condena, explica Ana, su voz quebrándose como un cristal. Clara sintió la necesidad de sacar a su abuela de aquella oscuridad. Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Las puertas que ves son los recuerdos de aquellos que sufrieron. Tienes que ascender a la sala de los ecos, donde lo oculto se revelará. Ahí, debes enfrentar los miedos que atraparon a nuestra familia. Si no lo haces, no solo perderemos nuestras almas, también tu vida quedará marcada, dijo Ana mientras su rostro se desvanecía, como una bruma dispersándose. Espera. No te vayas. Gritó Clara, sintiendo que la desesperación la envolvía. Pero la figura de su abuela se desvaneció, dejándola sola en aquella habitación sombría. Las sombras a su alrededor comenzaron a reír, un eco resbaladizo que reverberaba en su mente. ¿Defenderás la verdad? ¿O seguirás huyendo del legado que llevas dentro? Entonaron en un tono burlón. Clara sintió un torbellino de emociones. El miedo y la duda la asaltaron, pero también había un destello de valentía que le empujaba a avanzar. Giró hacia la habitación más profunda, donde un brillo tenue surgía de la sala de los ecos. Podía sentir el peso de los ojos de cientos de almas sobre ella, aguardando su decisión. Mientras avanzaba hacia la entrada iluminada, un rugido atravesó el aire, y el eco del sufrimiento se amplificó, reverberando por todo su ser. No estamos solos, Clara, nunca lo hemos estado, susurraron las sombras en un murmullo ensordecedor. Una mezcla aterradora de determinación y terror la invadió. No solo estaba enfrentando el legado de su familia, sino una fuerza que había permanecido latente durante generaciones, dispuesta a devorarla. Justo antes de cruzar el umbral, un estruendo resonó detrás de ella, sacudiendo las paredes de piedra como si la casa misma intentara advertirla. Clara se detuvo, el corazón en un puño. Detrás de las sombras, una figura oscura y difusa se estaba acercando, y su presencia era innegablemente hostil. ¿Quién se atreve a interrumpir el destino? El eco resonó, cargado de ira y desdén. Con el aliento entrecortado y el miedo a flor de piel, Clara sintió que el momento de la verdad había llegado. ¿Se atrevería a entrar y enfrentar lo que aguardaba dentro? ¿O se convertiría en otra alma perdida entre las sombras? El destino estaba a un paso de revelarse, pero ella no sabía que la respuesta que buscaba podría ser más oscura de lo que jamás imaginó.
Clara giró lentamente, sintiendo como el miedo la atenazaba. La figura oscura avanzaba, sus contornos se volvían más nítidos y amenazantes, como si cada paso resonara en el fondo de su alma. ¿Qué deseas?, logró preguntar, aunque su voz temblaba como una hoja al viento. Tu legado. La figura habló, su voz era un susurro profundo, como el eco de un abismo que nunca se llenaba. He venido por ti, Clara. Tienes la sangre de quienes una vez pactaron, y ahora, tienes que elegir. Clara sintió una presión en su pecho que parecía hacerla retroceder. Con cada palabra de la figura, su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, sombras danzantes, risas de almas atrapadas, y en el centro, la imagen de su abuela, Ana, clamando en silencio. Ella había hecho un pacto, pero ahora, la carga era suya. ¿Elegir? ¿Qué opción tengo? El eco se convirtió en un grito en su interior. Unirte a ellos y seguir el legado de sacrificio, o romperlo y poner fin a este ciclo maldito. La oscuridad que nos envuelve requiere un voto de sangre, un compromiso sin retorno, dijo la figura, y Clara pudo ver en su rostro que la crueldad iba más allá de lo humano. Las palabras resonaron en su mente como un tambor. Un voto de sangre. La vida de su familia, de generaciones pasadas, colgaba de un hilo. Tenía que saber más, así que en un acto de valentía, dio un paso hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer? La figura sonrió, un gesto que no tenía alegría, solo vacío. Debes enfrentar la sala de los ecos. Ahí las voces del pasado hablan, y descubrirás cuál es la verdad oculta que ha causado este tormento. La Virgen de Coyoacán te guiará o te condenará. Clara respiró hondo, su cuerpo tenso. Justo entonces, un viento helado recorrió el pasillo como si la casa respirara en su lugar. Sin tiempo que perder, se dirigió hacia el resplandor que provenía de la sala de los ecos. Cada paso resonaba en el silencio, llenando el espacio con ecos de su propia ansiedad. Al cruzar el umbral, se encontró con un salón inmenso, cuyas paredes estaban cubiertas de reflejos distorsionados de sí misma. Cientos de Clara aparecían y desaparecían, cada una atrapada en sus propios momentos de miedo y dolor. Gritos y sollozos reverberaban como un canto sombrío. Era abrumador. Recuerda, resonó la voz de Ana, flotando en el aire. Enfrenta tus miedos, así encontrarás la respuesta. En ese instante, una sombra más densa que las demás comenzó a materializarse frente a ella. Era la encarnación de la angustia, la manifestación de todo lo que su familia había preferido ocultar. Clara, clamó la sombra. ¿Te atreves a entender la verdad que llevas en tu sangre? Las figuras del espejo la miraban con desesperación. Clara sintió que el control se le escapaba bajo la presión de la sala. ¿Qué quieres de mí?, gritó, la voz quebrada por la emoción. La sombra sonrió, la risa resonó como un profundo eco en la sala. Queremos tu fe, tu entrega. Solo entonces la Virgen revelará lo que este sacrificio realmente significa. Clara se sintió atrapada en un laberinto de decisiones, pero por un instante, una chispa de esperanza iluminó su corazón. No voy a permitir que esto continúe, exclamó. De repente, una luz brilló frente a ella, como un faro que cortaba la oscuridad. Había que elegir, seguir el camino de oscuridad, o abrir una puerta hacia algo que podría ser mucho más que miedo. Mientras la luz parpadeaba, Clara supo que la respuesta que buscaba estaba a su alcance, y con ella, la clave para liberar a su abuela y a su familia de su trágico destino. Pero, ¿sería suficiente la luz para contrarrestar la sombra que se cernía sobre ella? ¿Estás lista para descubrir la verdad, Clara? Este es solo el comienzo, resonó la voz, dejando un eco misterioso en el aire, mientras la luz titilaba con fuerza, prometiendo revelaciones inesperadas. La luz, brillando con una intensidad casi palpable, llenó la sala de los ecos. Clara sintió que los reflejos de su propio miedo comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes, dejando al descubierto el terreno inexplorado de su valiente decisión. La sombra, sin embargo, la observaba con un aire de desafío. ¿Crees que esa luz te protegerá? Hay verdades que no son tan fáciles de aceptar. Los murmullos en la sala se intensificaron, como si los ecos de su pasado se unieran a la conversación, creando una sinfonía de advertencias y tentaciones. Clara cerró los ojos por un instante, intentando silenciar el ruido. Su abuela, Ana, siempre le había dicho que la verdad duele,
pero es en el dolor donde surge la fuerza. Tenía que enfrentarse a lo desconocido. Muéstrame lo que tengo que ver, declaró Clara, con una determinación renovada en su voz. Al instante, el ambiente cambió. Las sombras comenzaron a moverse, trazando formas que se asemejaban a figuras humanas, desdibujadas pero familiares. Ellos tienen miedo, susurró la sombra, aún visible. Tus ancestros temen lo que puedes descubrir. El sacrificio debe ser total, o el ciclo se regenerará. Las imágenes se hicieron más nítidas. Dio a su abuela Ana, una niña pequeña con cabello oscuro recogido en trenzas, un legado de risas y juegos que pronto se tornó en susurros de secretos oscuros. La visión la llevó a un rincón de la sala donde un altar rudimentario emergía, adornado con flores marchitas y velas que temblaban como reflejos de sufrimiento. Esto es lo que realmente olvidaron, dijo la sombra con un tono casi burlón. Un pacto que exigió más de lo que pensaron. Cada generación, el mismo rito olvidado, cada generación, un alma perdida, una voz resonó. Era la de Ana, filtrándose desde el altar. Clara, debes conocer tu historia para liberarte. Este lugar guarda los ecos de nuestras elecciones, de nuestras traiciones. Elige bien, instó, mientras la luz se mantenía firme, desafiando la sombra, las figuras comenzaron a danzar, como si quisieran contar una historia antigua. Clara, paralizada por el impacto de las visiones, sintió el dolor acumulado de su familia presionando sobre su pecho. Lo que una vez había sido un simple juego de sombras ahora se transformaba en una revelación cruda y desgarradora. Es posible redimirse de las sombras que cargamos, pensó, añadiendo una nueva capa de conflicto a su resolución. ¿Es este el legado que deseo continuar? Un crescendo de murmullos emergió, como un rugido que buscaba consumirla. La pregunta pendía en el aire, si se unía al pacto, ¿sería también parte de su condena? Sin embargo, si se negaba, ¿podría salvar a su familia de la oscuridad arrastradora? El corazón de Clara latía ferozmente, cada golpe resonando con la urgencia de su decisión. No, no puedo y no lo haré, expresó con fuerza. El ciclo debe romperse aquí y ahora. La sombra se irguió más alta, sus ojos centelleando con furia. Nadie ha interrumpido este pacto. Las consecuencias serán atroces, Clara. Tal vez, contestó ella, la voz firme como el acero. Pero vivir con miedo es una condena peor. Un temblor sacudió la sala, la luz empezó a brillar con más fuerza, iluminando cada rincón como si la oscuridad quisiera replegarse. La sombra la encaró, su rostro en una mueca de odio y admiración. Entonces, prepárate para lo que viene, porque el verdadero enfrentamiento está por desatarse y en ese momento, Clara se dio cuenta, había tomado una decisión, pero el camino hacia la verdad sería más peligroso de lo que jamás había imaginado. ¿Estás lista para lo que se avecina? La Virgen de Coyoacán tiene sus propios planes, resonó la voz espectral, dejando entreabierta la puerta para el próximo oscuro capítulo de su destino. La sala retumbaba, no solo por el eco de las palabras de la sombra, sino por un nuevo zumbido que llenaba el aire, un sonido profundo que parecía venir del mismo suelo. Clara miró alrededor, el rostro de su abuela apareció en la bruma de luz mientras un asombroso espectáculo cobraba vida ante sus ojos. Todo lo que había conocido hasta ese instante se tambaleaba en la cuerda floja de lo improbable, las figuras danzantes comenzaron a contorsionarse, sus movimientos cada vez más frenéticos, como si fueran marionetas descontroladas. Una tensión palpable se instaló en la sala, un sentimiento de que algo se desataba y que Clara se encontraba en el centro de aquella tormenta. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Clara? La sombra, ahora más vívida que nunca, dio un paso adelante, proyectando su forma alargada sobre el altar. Los secretos están entrelazados con las vidas que has tocado. Todo lo que amas puede ser el precio para romper este ciclo. Clara sintió un nudo formarse en su garganta, el miedo pululando como un enjambre a su alrededor. Miró el altar y vio con más claridad los rostros familiares entre las sombras. Cada figura, cada vida perdida que había sido arrastrada por el viejo pacto, torturaba su conciencia. ¿Qué significa realmente romper el ciclo cuando lo que hay en juego es su propia familia? Ambas manos de Clara temblaban. Sabía que la luz podía iluminar su camino, pero también podía quemar. ¿Qué te impide liberarte?
Solo tienes que ser fuerte, socavó la voz de Anne en su mente, recordándole el legado de valor que había heredado. El pálpito de su corazón se volvió fuerte y firme, un latido que ella usó como mantra. No sacrificaré a los que amo, gritó, su voz lanzándose al aire como un reto. El salón resonó, la luz pulsando en ola, el reflejo de su determinación comenzando a repeler a las sombras. La impotencia de querer salvarlos también será tu condena, aulló la sombra. Clara notó cómo se retorcía de rabia, como si estuviera perdiendo terreno. Las figuras, por otro lado, se mantenían firmes, aferradas a su ausencia de luz. Fue entonces cuando comenzó a escuchar susurros, como ecos de ríos olvidados, palabras veladas que exigían ser recordadas. La atmósfera se cargó de secretos antiguos y Clara sintió que esos murmullos la arrastraban hacia algo más. Las visiones del pasado no solo eran recuerdos dolorosos, sino advertencias vitales de las decisiones que debían tomarse. ¿Qué es lo que han olvidado, abuela? Clara se atrevió a preguntar, su voz ahora contrastando con la oscuridad. Las figuras comenzaron a moverse, sus formas aparentemente tratando de acercarse a ella. ¿Por qué nadie se atreve a hablar de esto? En ese instante, el altar brilló con una luz intensa, revelando un objeto envuelto en una tela opaca en el centro. Clara se aproximó, ansiosa por desentrañar aquel misterio, preguntándose si era la respuesta que había estado buscando, el vínculo que conectaba su historia con el sufrimiento de sus ancestros. No, Clara, aléjate de eso. Gritó la sombra, un miedo palpable conteniendo su voz. Pero era demasiado tarde, con una mano temblorosa, Clara desató el lazo que cubría el objeto, revelando un relicario antiguo, adornado con símbolos que nunca antes había visto. Los murmullos crecieron en intensidad, resonando como un coro de advertencias y promesas. Todo cambió cuando el relicario comenzó a emitir una luz dorada envolvente, como si buscaría reclamar su puesto en la historia olvidada de la familia. ¿Qué has hecho, Clara? El legado no es solo tu elección, ahora el destino llamará a la puerta. Y al pronunciar esas palabras, una grieta apareció en la habitación, como si el mismo tiempo se hubiera rasgado, mientras la sala empezó a temblar violentamente, una verdad oscura emergió de las sombras de su mente. El pasado estaba dispuesto a reclamar lo que le pertenecía, y lo que había comenzado como una búsqueda de redención ahora se tornaba en una lucha desesperada por la supervivencia. Despierta. Lo que se acerca es más oscuro que cualquier sombra que has enfrentado, advirtió Ana con una voz distante. Clara comprendió que debía elegir de una vez, el relicario podría ser su salvación o su condena. La luz dorada se expandió por la sala, iluminando el rostro de Clara mientras una voz inquietante resonó detrás de ella, disolviendo el eco que había permanecido oculto por tanto tiempo. Te he estado esperando. Las sombras danzaban frenéticamente, y en ese abismo de incertidumbre, Clara se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Y mientras el tiempo se desvanecía, los ecos de su decisión resonaban con una voz singular, vibrante y aterradora. La Virgen de Coyoacán había despertado, y el verdadero sacrificio se avecinaba. Lo que viene a continuación es más de lo que crees, resonó la voz siniestra, mientras Clara, atrapada entre dos mundos, aún esperaba por una respuesta. Clara respiró hondo, sintiendo que el peso del mundo la presionaba. Había llegado hasta aquí y no podía dar marcha atrás. Con cada latido, el relicario en sus manos pulsaba, como si su corazón resonara con la fuerza de un antiguo ritual olvidado. Las sombras a su alrededor se agitaban, cada figura atrapada buscaba una salida, un eco que clamaba por redención. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?, resonó una voz profunda, el eco reverberando en las paredes ancestrales de la sala. Clara sintió el tiempo congelarse. La sombra oscura que había estado acechándola se acercó aún más, la figura enigmática desdibujándose y volviendo a tomar forma, como un reflejo titilante de sus propios miedos. Aquí es donde todo comenzó, ¿qué eliges? La pregunta surgió como un susurro en la tormenta que se desataba a su alrededor. ¿Se sacrificaría? ¿Permitirá que el ciclo continuara? Sabía que estaba a un paso de desatar el horror o de liberarse. No permitiré que más vidas sean destruidas, gritó, su voz resonando por encima del caos, recibiendo atención de todas las almas atrapadas. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras las sombras se agolpaban, acercándose,
esperan que abandonara su determinación. Tomando el relicario con fuerza, Clara se centró en la luz dorada que emergía de él. Desde sus manos, una energía vibrante comenzó a extenderse por la sala, desvaneciendo las sombras alrededor. La verdad no se esconde más. Hoy desataré la esperanza. Las sombras comenzaron a retorcerse, gritos de angustia resonaban en el aire, como si sus recuerdos hubieran cobrado vida. Recordó las historias que había escuchado sobre su abuela y todas las generaciones que habían sufrido por un legado que no debían cargar. Se sintió llena de miedo, pero también de una valentía que no sabía que poseía. Todos ustedes merecen la paz. La Virgen nos guiará en esta lucha. Clara pudo sentir que el poder del relicario estaba despertando lo que había estado dormido dentro de ella. Era el momento de conectar con sus raíces. Con cada susurro, se empezó a mover, reconociendo que no estaba sola. Las visiones de su familia, su abuela, sus ancestros se unieron a ella, formando un halo de luz y poder. Ahora, deberás enfrentar el sacrificio final si realmente deseas romper el ciclo, afirmó la sombra en un tono amenazante, pero Clara mantuvo su mirada firme. Atrévete a tocar el corazón de la verdad. Empujando el relicario hacia adelante, Clara se encontró ante una puerta brillando con un resplandor celestial. Una mezcla de miedo y esperanza la invadió. Era el corazón de la sala de los ecos, el lugar donde todo se revelaría. Con un movimiento decidido, atravesó el umbral. La luz la envolvió, un torrente de conocimiento y visiones que la golpearon, su mente fue bombardeada por relatos de traición, miedo y finalmente, redención. La luz comenzó a desvanecerse y, ante ella, apareció una imagen de la Virgen de Coyoacán, radiante y poderosa. Su rostro sonreía, pero había dureza en sus ojos. Clara había llegado al punto crucial de su búsqueda. El sacrificio no siempre es lo que uno imagina, a veces, se trata de liberar a otros, no solo a ti misma, dijo la Virgen, y el ambiente se tornó denso. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Clara, mirándola a los ojos, sintiendo que ya no se podía volver atrás. Debes ser el faro para los perdidos. Esto implica un cambio, una conexión con la oscuridad que has enfrentado y también con la luz que llevas. Pero la clave es esta. La figura de la Virgen levantó sus manos, y un destello de luz brotó de su esencia, inundando la estancia. Clara se sintió invadida por un amor ancestral que quietó su corazón. Con fuerza en su pecho, Clara ofreció el relicario a los ecos que la rodeaban. Libérense. Nadie más sufrirá por un pacto que no queremos. Nuestra historia no termina en dolor. Las almas atrapadas comenzaron a danzar, liberándose de sus cadenas. De repente, las sombras se dispersaron, su aliento cargado de agradecimiento resonando mientras caían al suelo como hojas secas. La sala vibraba con la energía de transformación, la luz fue más intensa y Clara sintió que cada parte de ella estaba en sintonía con el universo. Finalmente, la Virgen le ofreció una sonrisa cálida. Has enfrentado lo que otros temieron y, en tu sacrificio, has encontrado el camino hacia la salvación, no solo para ti, sino para toda tu familia. Clara sintió que el poder de la conexión, de su legado, brotaba como un manantial fresco. Dardo de energía atravesó su cuerpo, y comprendió que la verdad no era un destino, sino un viaje de perdón y amor. Las figuras áuricas de su familia comenzaron a aparecer ante ella, viéndose iluminadas, llenas de paz, listas para dejar atrás el sufrimiento. Clara lloró de alivio y alegría, sabiendo que habían encontrado la redención que tanto deseaban. Mientras la luz se fundía con lo que habían logrado, Clara finalmente se dio cuenta de que la Virgen de Coyoacán no había sido una carga, sino una guía poderosa que les había llevado a este momento liberador. Así, la conexión entre lo sagrado y lo terrenal había sido restaurada, la oscuridad se disipó, dejando solo el eco de risas y amor. Clara cerró los ojos, sintiendo que todo había cambiado. La vida continuaría, pero ahora sería un nuevo comienzo para todos. En su corazón, sabía que jamás olvidaría esta lección. El verdadero sacrificio es aquel que se hace por amor, y las historias no siempre terminan en sombra, pueden, de hecho, comenzar a brillar más intensamente. Al abrir los ojos, Clara se encontró de vuelta en la plaza de Coyoacán, la iglesia a lo lejos. La Virgen la miraba desde su altar, y en sus ojos brillaban luz y amor. Con una sonrisa, Clara comprendió que,
aunque el pasado nunca desaparecería completamente, había encontrado su paz. Ahora, la historia de la Virgen de Coyoacán sería contada no como un cuento de sufrimiento, sino como un legado de esperanza y redención. Se marchó, el viento acariciando su cara, llevando consigo el amor de aquellos que habían luchado por la verdad. Clara había tomado su lugar entre los vivos, y con ello, había cambiado el destino para siempre, y en un último susurro, sus palabras flotaron en el aire: nunca dejen de creer en la luz. ¿Y tú, qué harías si tu vida dependiera de enfrentar tus propios miedos? ¿Qué decisiones tomarías por los que amas? Y ahora, escúchame bien, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal, los verdaderos fans saben que su participación es clave.